Bueno, la primera que queremos saber es cómo te encuentras, porque sabemos que has tenido un pequeño accidente y queremos saber cómo te estás recuperando. Tengo pues contracturas todo el nivel de espalda, cuello, me disloqué el hombro, me lo volvieron a poner en el sitio, pero bueno, dentro de lo que hubiese podido ser bien. Realmente las personas con discapacidad pues no estamos seguras en la ciudad. No estamos... Las palmeras, los árboles quitan mucha visibilidad al conductor porque al tener nosotros la silla muy bajas pues no nos ven. Y es lo que a mí me ha pasado, me ha ocurrido. Yo estaba cruzando como toca y el coche giró y bueno, y no me vio y se me llevó por delante. Yo sí que no entiendo cómo hay una ley que estipula que en los establecimientos tienen que estar adaptados y resulta que aquí se abren tiendas o oficinas de banco y no se adaptan o están muy mal adaptadas. También nos encontramos en que cuando tú vas a coger un autobús, ¿vale? Hay un coche aparcado, ¿vale? O se aparcan en las paradas de autobuses. Sí, claro que pasa que el autobús no se puede arrimar, no puede sacar la rampa. Entonces, Aníbal, pero estás? Hay muchas cosas que se pueden zanjar, ¿vale? Paliar, pero hay otras cosas que lamentablemente no se puede paliar porque es el ciudadano que tiene que tomar conciencia. Bueno, también queremos saber cómo se está aplicando en estos momentos por parte de las administraciones públicas la ley de dependencia y qué posibilidades ves de que se desarrolle adecuadamente. Como vosotros sabéis y como todo el mundo sabe, la ley de la dependencia ya está evocada a la muerte. Casi ya está muerta. Pues ¿por qué? Pues porque, lo vuelvo a decir, aquí el dinero de la dependencia se ha involucrado una parte y otra parte se ha espumado, ¿vale? ¿Dónde? Pues no lo sé, pero es verdad que se debe dinero a todos los niveles, que sea a centros de día, a centros ocupacionales, a residencias, a usuarios, ¿vale? A las familias que cuidan. Entonces, es verdad que es un colectivo que está muy dejado de la mano de Dios, como se dice, y que creo que trabajando todo el mundo junto se podía mejorar. Ahora es tener ganas de trabajar. Ese es el simple motivo. ¿Qué crees que pueden hacer las administraciones públicas para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes con discapacidad? Y en concreto, ¿qué es lo que podría hacer el Ayuntamiento de Valencia? Que somos realmente ciudadanos de esta comunidad, porque igual que tú votas, yo voto, aunque tengo una discapacidad y una dependencia, ¿vale? Entonces yo creo que se tiene que apoyar a todo el mundo. No se tiene que apoyar nada más a falleros o a la America's Cup o a la Fórmula 1, se tiene que apoyar realmente a todos. Igual que lo digo al ayuntamiento, lo digo al presidente de la Generalitat. Los altos cargos están allí para mirar por el bienestar de los ciudadanos de esta comunidad. O sea, la política al servicio de los ciudadanos y de las personas. Sí, claro. Evidentemente yo creo que lo primordial en una ciudad es... hay muchas cosas primordiales. La gente joven, los estudiantes, la educación, la sanidad y lo social. Sí, toda la política de bienestar social. ¿Vale? Entonces, eso es lo primordial. Si tú miras por esas personas, yo creo que tendrás a la ciudadanía contenta y por lo menos les das una calidad de vida. A los jóvenes, a los estudiantes, pues preparas el futuro de esta comunidad. Y después sí que es verdad que es pues trabajar para que se cree puestos de trabajo, apoyando a las medianas y pequeñas empresas, no apoyando siempre a las grandes empresas que ya tienen un patrimonio muy alto y que creo que a quien realmente se tienen que ayudar son a las medianas y pequeñas empresas. A los comercios de la ciudad. Vale, perfecto.